Cuando se estrecha el valle, el río Urubamba fluye más deprisa y se adentra en una garganta que desciende desde los Andes hasta el Amazonas. Fue en este lugar tan bello y estratégico donde Pachacútec construyó la gran fortaleza de Ollantaytambo. La piedra que se utilizó fue traída de una cantera situada en lo alto de una montaña al otro lado del río Urubamba. Fue una gesta increíble que implicó el trabajo de miles de hombres. Pero el mayor legado de Pachacútec está situado más allá del valle. Se cree que construyó la esplendorosa ciudad perdida de Machu Picchu como centro sagrado para consagrar su propia grandeza. Colgada de lo alto de una cumbre de roca, Machu Picchu es la ciudad inca mejor conservada de todas. Hay muchas leyendas y también teorías sobre la situación de esta gran ciudadela, pero la mayoría de los arqueólogos coinciden en que los factores principales para que Pachacútec decidiera su lugar de construcción fueron de orden sagrado, geográfico y astronómico. Se sabe casi con certeza que Pachacútec construyó la ciudad durante su primera etapa como emperador inca. El propósito exacto de la construcción de Machu Picchu sigue siendo objeto de especulaciones. No se sabe si era una casa de campo o parte de una red de establecimientos defensivos diseñados para consolidar la autoridad inca en una zona en la que empezaban a instalarse y a entablar contacto con los grupos indígenas de la selva en la cuenca del Amazonas, que eran bastante menos fáciles de conquistar que los pueblos agrícolas sedentarios que se habían encontrado en el resto de Perú. Probablemente tenía un propósito defensivo más que ceremonial. Pero también es probable que a causa de su situación en la remota y valiosa zona entre la selva y Cuzco, tuviera un papel importante desde el punto de vista agrícola. Se dice que Machu Picchu era un centro agrícola de los incas que se utilizaba para suministrar hoja de coca sagrada y maíz a los nobles incas y a los sacerdotes de Cuzco. Esta magnífica maravilla del mundo inca puede haber servido también como capital de una provincia fronteriza y puesto de vigilancia inexpugnable para proteger la ruta desde Antisuyu a las tierras altas civilizadas de Cuzco. Como los incas adoraban a la tierra y la consideraban sagrada, su arquitectura estaba diseñada para armonizar con el paisaje montañoso de su país. Esto se aprecia mejor en Machu Picchu que en ninguna otra parte. Los incas eran constructores muy hábiles. Utilizando grandes bloques de piedra, diseñados para ensamblarse perfectamente, construyeron sus edificios principales de modo que fueran resistentes a los terremotos que constantemente asolaban Cuzco. En época de Pachacútec, la arquitectura inca alcanzó su máximo esplendor. Se caracterizaba por su simplicidad y su solidez. Empleando un mínimo de herramientas, los incas erigieron edificios macizos con pocos adornos o escultura. Los bloques de granito estaban diseñados para que encajaran tan bien unos con otros que no era necesario usar cemento. Fuera de los pueblos y las ciudades, la mayoría de los súbditos incas vivía en comunidades agrícolas. Donde las empinadas cuestas dificultaban la agricultura, se adoptó el remedio de construir terrazas. Los incas adoptaron masivamente el cultivo en terrazas. Transportaban tierra fértil hasta lo alto de la montaña desde el fondo del valle y la colocaban sobre un lecho de grava. Se instalaban muros de piedra para mantener la tierra en su sitio y canales de irrigación que llevaban agua a las terrazas. Cuanto más empinada era la ladera, más estrecha era la terraza. Mediante este método, los incas fueron capaces de incrementar la superficie de tierra cultivable. Los conocimientos agrícolas eran muy sofisticados. Moray es una granja experimental inca donde una profunda depresión en el terreno en forma de cuenca ha sido transformada en terrazas circulares. Este extraño lugar se utilizó probablemente para estudiar los efectos de la altitud y la dirección de la luz solar sobre diferentes plantas. La tierra de cada ayllu o clan tribal estaba dividida en tres partes. El producto de una parte era para la propia comunidad,
El de la segunda parte era para los sacerdotes, y el producto de la tercera parte iba a parar al Estado. Así se mantenía la religión estatal y la administración a la vez que se alimentaba al pueblo. La base de la grandeza de Pachacútec fue su capacidad para combinar su habilidad organizativa con su experiencia militar. Y los incrementos territoriales continuaron produciéndose durante todo su reinado. La campaña más difícil de Pachacútec fue en la selva. El emperador hizo avanzar a su ejército por la cuenca del Amazonas. En la selva, los insectos, las enfermedades, las serpientes venenosas y los dardos envenenados hacían las condiciones casi insoportables en lo que supuso una de las etapas de expansión más difíciles. Pero a esas alturas, Pachacútec había reunido un poder enorme y ahora necesitaba desarrollar instituciones que conservaran unidos los territorios que había adquirido. Así que regresó a Cuzco, dejando los ejércitos imperiales al mando de su hijo, Topa Inca. Mientras Topa se centraba en la campaña militar victoriosa, Pachacútec se dedicó a consolidar su poder. Las ciudades y regiones fuera de Cuzco se enfrentaban a una maraña creciente de burocracia. Todo venía del gobierno centralizado inca en Cuzco. Se amalgamó a los pueblos conquistados en unidades administrativas mayores. En el cénit del Imperio Inca había más de 80 provincias políticas, cada una distinta administrativamente. En la época de Pachacútec se produce otro asombroso logro inca, que fue consolidar o intentar consolidar las fronteras de su imperio, trasladando a grandes cantidades de personas desde zonas recientemente conquistadas hasta la región de Cuzco y reemplazándolas con emigrantes que mostraran más simpatía por los ideales incas. Existió, pues, una especie de ingeniería local a gran escala. La estrategia de trasladar a grupos de pueblos conquistados a otras partes del imperio rompió las antiguas unidades políticas, debilitó la resistencia organizada y supuso la rápida conversión a las costumbres incas. Pero existieron cosas aún más básicas que hubo que unificar entre tantos pueblos diferentes. Primero de todo, la gran variedad de idiomas hizo necesaria la imposición de una lengua oficial. El quechua se convirtió en el idioma del creciente imperio. Para que la fuerza laboral estuviera repartida donde se necesitara, Pachacútec hizo posible el pago de impuestos con mano de obra, obligando a su pueblo a trabajos forzados por turnos. No era un sistema totalmente nuevo, pero cuando se puso en práctica con las tribus recién conquistadas, supuso un aumento considerable de los fondos disponibles. Los incas no tenían moneda, así que los impuestos variaban desde el 30% del producto agrícola